¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo webinar de ciberseguridad del mes de septiembre, presentado por Nemo. Les recordamos que estos seminarios virtuales los realizamos el último viernes de cada mes con el objetivo de aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Latinoamérica. Les recordamos que Nemo es una empresa global líder mundial en ciberseguridad y ciberinteligencia. Y NemoCert es el primer equipo de respuesta a incidentes de capital privado en México, el cual se encuentra enfocado al sector financiero. Como cada webinar de ciberseguridad, vamos a comenzar con información generada desde el NemoCert a partir de diversas fuentes de información que procesan a diario, que en esta ocasión presentará Daniel García, quien forma parte del equipo de NemoCert. Adelante, Daniel. Buenos días. Es importante destacar que la siguiente sección de información es generada a partir del análisis de las diversas fuentes de información que NemoCert procesa diariamente y que es utilizada para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en su infraestructura de TI expuesta a Internet. Estos reportes personalizados les sirven a las organizaciones para mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa. Recordemos que el detalle de esta información está disponible en nuestro sitio cert.nemo.com. Para iniciar, comencemos con los destacados del mes de agosto. El primero es: cibercriminales rusos atacan a bancos en todo el mundo con nuevas tácticas. Después, se identificaron vulnerabilidades críticas en un programa de la compañía Cisco. Además, se identificaron nuevas vulnerabilidades críticas en los servicios de escritorio remoto de algunas versiones de Windows. Esta nota es muy importante, ya que estas vulnerabilidades están relacionadas con otra que se reportó anteriormente, denominada BlueKeep, la cual es una vulnerabilidad crítica que se recomienda actualizar a la brevedad para no ser víctima de ataques que la utilicen. Y finalmente, una compañía de seguros sufrió un incidente de ciberseguridad que reveló mucha información sobre sus clientes. En cuanto a las brechas de seguridad de este mes, tenemos que fue un mes con mucha actividad, ya que hubo 24 brechas que fueron identificadas por NemoCert. Entre estas brechas, la principal fue la sufrida por la compañía Capital One, con 106 millones de registros expuestos, seguida por la compañía State Farm, de la cual no se tiene registro de cuántos datos fueron expuestos, pero por los registros financieros que se manejan se tiene una criticidad alta. Y finalmente, aquí en México hubo una brecha de seguridad por parte de la compañía Porrúa, la cual expuso varios datos de sus clientes. En cuanto a las tendencias de actividad maliciosa en México, podemos observar una baja en la mayoría de las categorías, como son vulnerabilidades, phishing, spam y command and control, entre la que destaca esta última con una disminución del 21%, aunque también hubo un incremento en la sección de malware con un 6%. Respecto a la actividad de command and control en México, los cuales representan a las direcciones IP maliciosas empleadas para realizar el control remoto de los equipos comprometidos en el mes de agosto, tenemos en primer lugar Estados Unidos con 8,625 equipos activos, Alemania con 102, Polonia con 35, Países Bajos con 9, Irlanda con 4, Singapur con 4 y Hong Kong con 3. Con respecto al grupo de eventos relacionado con vulnerabilidades que NemoCert identificó en el mes de agosto, el top 5 de estos contempla vulnerabilidades CPE One Manager Protocol, el protocolo Telnet, el protocolo NTP y vulnerabilidades relacionadas con los certificados SSL denominadas Poodle y Freak. Finalmente, para concluir, hablemos sobre el top 5 de familias de malware identificadas en la infraestructura de México. Estas familias fueron Zero Access, Mirai, Sality, WannaCrypt y Remnant, destacando WannaCrypt con una disminución del 384%. Recordemos que este malware infecta sistemas operativos Windows cifrando la información para pedir un rescate para recuperar la información.
Su proceso de infección es a través de una vulnerabilidad llamada Eternal Blue con un identificador CVE 2017-0145. En contraparte, la que tuvo mayor incremento fue Zero Access con un 22.3%. Recordemos que Zero Access es un malware de tipo troyano que infecta ordenadores con sistemas operativos Windows, pasando estos a formar parte de una red de bots o botnet. Estas redes de bots, que son controladas de forma remota por un nodo central, pueden ser utilizadas para múltiples objetivos maliciosos. Muchas gracias, Daniel, por la información generada del NemoCert. Y ahora vamos a dar comienzo con el tema principal de este webinar, que en esta ocasión lleva por nombre Ciberinvestigación, pistas y rastros en el ciberespacio, que en esta ocasión presentarán Jorge Ibarra y Gonzalo Barragán. Jorge Ibarra, quien es gerente del área de ciberinteligencia de Nemo en México, y Gonzalo Barragán, quien forma parte del equipo de NemoCert, también aquí en las oficinas de México. Y pues, adelante, Gonzalo, con la información. Muchas gracias, Francisco. Pues iniciemos con este webinar. Les voy a comentar un poco la agenda sobre el webinar que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar un poco con el tema de ciberinvestigación, con el contexto general, una pequeña introducción para que ustedes entiendan. Muchas veces uno no entiende las capacidades de este tipo de actividades, entonces como uno de los objetivos principales del webinar es darlas a conocer. Entonces iniciaremos con esto, después pasaremos al caso de estudio. Como caso de estudio tomaremos un tema que ha sido tendencia en los últimos años, que es el fraude cibernético a través de la venta de vehículos automotores, pero es meramente un ejemplo para que ustedes como audiencia puedan entender el alcance de la ciberinvestigación, puedan entender, que conozcan este caso, que se protejan, que estén al pendiente de este tipo de actividad maliciosa en el ciberespacio, pero también que puedan aprender o entender la manera en la que se pueden aplicar las metodologías de investigación en cosas que pasan en el ambiente digital. Después vamos a hablar un poco del ciclo de inteligencia nuevamente, aplicado al caso de estudio. Vamos a ir yendo fase por fase para que entiendan cómo es que se investigan este tipo de comportamiento. Al final, como siempre, como todos los webinars, llegaremos a las recomendaciones y pues una sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda. Sin más, vamos a dar inicio. Para la parte de ciberinvestigación, aquí en la lámina lo que quisimos poner es que la ciberinvestigación en verdad nace como una necesidad de atender o de investigar aquellas actividades maliciosas que se presentaron en el ciberespacio. Cuando fue el boom del Internet, los ciberdelincuentes o los delincuentes empezaron a pensar la manera de hacer un mal uso de las tecnologías. Desde los teléfonos ya se hacía, y ahora con el ingreso del Internet, actualmente se puede entender más este tipo de actividades porque hay demasiados servicios en Internet, como la banca digital, por ejemplo. En noticias recientes del año pasado estuvieron demasiada información acerca del compromiso de entidades financieras aquí en México. Antes era una actividad que se presentaba o se escuchaba que ocurría de manera global, pero a veces uno empieza a no percibir la seriedad de esto debido a que son cosas que parecieran ser lejanas, que pasan en Rusia o que pasan en Estados Unidos. Pero últimamente México ha sido uno de los objetivos principales de los ciberdelincuentes debido al mercado que hay aquí, a las oportunidades, al dinero que se mueve, ¿no? En verdad, México es un país en el que hay pues bastantes transacciones y bastantes oportunidades. Entonces, pues nace como una necesidad para investigar este tipo de actividades de los cibercriminales. Sin embargo, también la ciberinvestigación actualmente ha ido más allá del ámbito de seguir delitos, ¿no? Actualmente existe información en Internet que se puede explotar de distintas maneras. Las ciberinvestigaciones o algunos de los elementos generados a través de la ciberinvestigación busca aprovechar esta información. Pensemos en el caso tan famoso de Cambridge Analytica. Para aquellos que no conocen el caso, Cambridge Analytica es una empresa que
estuvo apoyando y impulsando la campaña de Trump a través del entendimiento de las personas, conociendo o aprovechando la información que ponían en las redes sociales, principalmente en Facebook. La manera en la que ellos trabajaron, la manera en la que generaron este impulso es bastante interesante. Ellos integraron un estudio psicológico en el que según este análisis se puede perfilar la psicología de una persona a través de preguntas. Entonces lo que pusieron era hacer encuestas. Ya saben, en Facebook aparecen encuestas o aparecen aplicativos que quieren entrar a tu información. No sé si quieres ver cómo te ves como el sexo opuesto o cosas de este tipo, si quieres saber cuál es tu profesión en otra vida o cosas de este tipo. Estos aplicativos lo que requieren es acceso a tu información. Cuando acceden a tu información no solamente tienen acceso a los datos, sino a las cosas que te gustan. Y esta información complementada con encuestas muchas veces para tener acceso a algunos servicios, a algunos juegos, se hacen encuestas a los usuarios. Entonces este conjunto de información permitían a las personas detrás de Cambridge Analytica perfilar a los usuarios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de manipularlos. En verdad ellos, como era una cuestión política, veían o perfilaban los gustos políticos o las tendencias que tenía la gente y les presentaban anuncios en función de esos gustos, con la manera de manipularlos. Por ejemplo, si había gente que era racista, entonces ellos veían o perfilaban su personalidad y le presentaban anuncios en contra del racismo, ¿no? o en apoyo de. Eso sí estaba en función, ¿no? Si eran extremistas. La verdad es que también el objetivo de este tipo de campañas son para aquellas personas que no están decididas en el voto, por ejemplo. Son los que están dudando y entonces son más fáciles de manipular. Entonces, si nosotros entendemos que este tipo de actividades se pueden hacer con la información que hay en el ciberespacio, entonces podemos entender que se pueden generar productos que sirvan a las entidades mismas. Me refiero a que mejoren los procesos, no sé, que tienen ellos, por ejemplo, de contratación. Nosotros todos tenemos una huella digital en la que se puede ver, pues, lo que hemos hecho, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. No sé, ahora mismo está LinkedIn, que ya ni siquiera hay que buscar más. Ahí uno de manera consciente pone, pues, sus trabajos, sus habilidades. Facebook, Twitter y demás fuentes que se pueden consultar para irlas aprovechando. El objetivo de las ciberinvestigaciones es, en verdad, generar un producto de inteligencia que le sirva al interesado. Para la ciberinvestigación, creo que los elementos más importantes son las fuentes de información, la metodología de investigación y el capital humano. Las fuentes de información pueden ser variadas, en verdad, existen distintas fuentes de información de inteligencia que suelen clasificarse en función de quién las origina. Por ejemplo, de las más populares está el OSINT, de las que les hablaré un poquito más adelante. Pero sin duda las fuentes de información son importantes para generar los productos de la ciberinvestigación. La metodología siempre es el ciclo de inteligencia y el capital humano, sin duda los investigadores pues son los que hacen las tareas, ¿no? Tú puedes tener acceso a las fuentes de información, puedes tener definidas metodologías en el papel, pero si los investigadores no tienen las habilidades necesarias para discriminar, analizar, enriquecer, enlazar la información disponible, pues en verdad no se pueden tener buenos resultados. Justamente en esta lámina presentamos fuentes de inteligencia o SIM, que son Open Source Intelligence, o sea, fuentes abiertas de inteligencia, y pues si pueden ver ahí, en verdad, incluso están categorizadas por el tipo de plataformas, como las redes sociales, los foros, los mensajes de voz, reputacionales. Entonces, todo este tipo de fuentes en verdad nos permiten permiten a los investigadores conocer a sus objetivos de una manera pues más detallada. Siempre hay que considerar que tampoco es que todo lo que se vea en Internet es cierto, pero pues vean la gran cantidad de fuentes que están disponibles. Entonces, no solamente se trata de conocer las fuentes, sino también de saber cómo explotarlas, ir, consultarlas, estar al tanto de todo este tipo de información disponible y poderla explotar en algún momento.
Justamente para las actividades del ciberespacio, como les comentaba previamente, no hay que creer tampoco que todo lo que está en el ciberespacio es real. El ciberespacio es un entorno complejo que algunos describen como un entorno VUCA, por las siglas en inglés de volatilidad, la poca certeza, la complejidad y la ambigüedad que existen. Todos estos elementos pues hacen que el ciberespacio sea un entorno complejo, y si a eso le suman que en verdad quieren hacer ciberinvestigaciones, pues es una tarea bastante difícil. Si describimos cada uno de estos elementos, podemos decir que, o se dice que es volátil porque esto hace referencia a algo que cambia constantemente, ¿no? Algo que en este momento está de una manera y al siguiente segundo ya ha cambiado. Esto sin duda es algo que es evidente en el ciberespacio. Si ustedes en este momento pudiéramos tomar una foto del ciberespacio, en un segundo después ya se han integrado millones de servicios, ahora con el IoT y todo este tipo de cosas, pues se conectan dispositivos cada segundo, se crean nuevos servicios, se dan de baja otros, o los recursos mismos, ¿no? Tú descargas un archivo y lo pones en otro lado para que esté disponible para las personas, y pues eso lo hace volátil. Mismo los sitios web, para el caso de ciberinvestigación, puede ser que ahora mismo veas un sitio que esté realizando una actividad ilícita y un segundo después está dado de baja, ¿no? No es más que dar de baja un servicio y desaparece. También la parte lo incierto es que pues puede ser o puede escribirse de distintas maneras. Un ejemplo solamente es que la poca certeza de las características del ciberespacio. Me refiero a la cantidad, el estado o la manera en la que interactúan los sistemas. Cualquier persona que se dedique a administrar una red de un tamaño considerable podría afirmar lo que les acabo de decir, pues o la parte de infraestructura, aunque haga un esfuerzo por mantenerse al tanto de todo, del estatus de los equipos, de cuántos son, de que estén funcionando, de las actualizaciones, de la manera en la que interactúan los flujos de los servicios, pues es bastante complejo, ¿no? Es cierto que siempre se trabaja con un grado de imprecisión. A eso se refiere esto, la poca certeza del estado, de la cantidad. El ciberespacio pues también es algo que, aunado a la volatilidad, pues empieza a crecer, a hacerse más pequeño, pero sin duda sigue en crecimiento, ¿no? La tendencia es de crecimiento. La complejidad, pues simplemente se va acrecentando cada vez que se integra un nuevo refrigerador, ¿no? Un nuevo elemento a la red, por la manera en la que incrementa el riesgo mismo, ¿no? O sea, hay equipos, dispositivos que no tienen la parte de seguridad implementada y pues terminan siendo parte de una botnet. Entonces eso va siendo más complejo los entornos, y eso es solo viéndolo desde seguridad, pero sin duda los servicios que están demandando los usuarios, ¿no? Cada vez queremos más aplicaciones, más servicios, y obviamente todo eso necesita una infraestructura tecnológica que va aumentando la complejidad del ciberespacio. Finalmente, la ambigüedad se debe a que hay algunas cosas que parecieran ser en el ciberespacio, pero es muy difícil, es muy complicado puntualizar o aseverar algo que sucede en el ciberespacio, ¿no? En verdad hay que hacer muy buenas ciberinvestigaciones. Aquí entran de nuevo las habilidades de los investigadores, porque se tienen que basar en la evidencia. Un ciberinvestigador no puede, sin duda asume cosas, pero guiada siempre por las evidencias que tiene, ¿no? Y también muchos de ellos es por la experiencia, pero siempre tiene que hacer a un lado pues las tendencias que él tenga o las preferencias. No sé, en el caso de ataques cibernéticos, por ejemplo, si tú crees que porque encuentras un malware que crearon los chinos, en verdad son los chinos, pues es erróneo, ¿no? En verdad el malware tiende a propagarse en los foros y amenazas mexicanas pueden terminar haciendo uso de malware chino o ruso sin que el origen sea de estos países. Entonces todo este tipo de cosas hay que tenerlas bien y hay que estar al tanto de estos elementos para la ciberinvestigación.
No obstante, los entornos tan complejos, pues las ciberinvestigaciones han tenido éxito o resultados notables en casos de impacto global. Uno de los ejemplos, los que más me gusta mencionar, es el caso de la captura de Ross Ulbricht. Ross Ulbricht fue el creador de Silk Road. The Silk Road era un mercado en el que se ofertaban distintos tipos de productos, de bienes, pero siguiendo con los pensamientos libertarios de su creador, pues se ofrecía o se fomentaba el libre mercado. Ellos decían o Ross decía que cuando entiendes tú que si no dañas a un tercero para poner a la venta las drogas, por ejemplo, no estás dañando a nadie, ¿no? Y que el gobierno tiene el derecho de decir qué puedes meter a tu cuerpo, por ejemplo. Entonces todo eso es el libre mercado. Hubo un momento donde a él le preguntaban si se podía ofrecer órganos de personas, por ejemplo, y él decía el mismo principio. Si entendemos el principio de no daño, si la persona que quiere vender su órgano está consciente y no tiene problemas, pues se puede ofertar. No había mucho problema, entonces tampoco había restricción. Aquí el gobierno no tenía ninguna manera de controlar esto. Esto corría en las redes de Tor. Las redes de Tor tienen cierto grado de anonimato. Digo cierto grado porque algunas personas creen que son completamente anónimas, pero pues ha habido maneras de detectar sitios, si no meramente por las direcciones IP que no existen en la red de Tor como tal, es por operaciones pues encubiertas o más complejas como la que hizo el FBI y distintas entidades alrededor del mundo para capturar a Ulbricht. Y no solamente denota o nos deja observar las capacidades de la ciberinvestigación, sino que para el caso de Ulbricht, la información que estaba en el espacio público, en el Internet, fue de gran ayuda, particularmente para su captura en el 2013. Ayudó un par de preguntas que hizo en foros de programadores para saber cómo podía cumplir algunas tareas en específico del sitio de Silk Road, y siguiendo también a la persona que fue la primera en publicar algo sobre el mercado. Fueron unos foros, se siguió, se perfiló, uno de los agentes pudo perfilar a Ross por el tipo de información que ponía en sus posts. Eso es muy importante. Él se puso a leer los posts y decía, bueno, es joven porque entiende la política, es de Estados Unidos porque sin duda entiende todo el medio en el que se está desarrollando, y también decía debe de ser de un nivel medio hacia arriba blanco porque se refería a las personas de las bandas de los barrios como a los tipos, ¿no? Entonces él decía, no, nadie que crece en un barrio llama a la gente que es su vecina así como de esta manera despectiva, porque él decía, si podemos vender esto, podríamos disminuir también la violencia en las calles. Entonces, eso es, yo creo que la idea empezó como una idea libertaria bien, que se fue haciendo complicada, después tuvo que decidir hasta asesinar a personas, cosas más complicadas. El punto aquí es que lo lograron capturar y lo sentenciaron con las leyes de capo americano, entonces tiene varias sentencias de por vida en la cárcel. Otro ejemplo que también es muy interesante es el de Park Jin-hyuk. El año pasado el FBI montó una acusación formal contra este individuo y liberó, o como parte de la acusación, pues presentó un documento en el que describe las actividades que hizo, lo que fundamenta el estarlo inculpando, que es como parte de la denuncia criminal. Y los delitos son conspiración y comisión de fraude. Específicamente se le relaciona con un grupo de hackers denominado Lazarus. Lazarus es un grupo de hackers bastante activo en el ciberespacio relacionado con Corea del Norte. Entonces aquí se pueden ver al grupo de hackers se le relaciona con el hacking que se le hizo a Sony por una película en la que se presentaba a su líder supremo Kim Jong-un. Se hacía ahí una parodia de ellos, y debido a que no la quisieron sacar pues de la escena, de que se publicara, que se proyectara, pues los hackearon.
También se le atribuye los ataques de WannaCry. WannaCry pues, es un ataque bastante conocido que pasó en mayo de 2017, en el que se aprovechaba una vulnerabilidad denominada Eternal Blue, que pertenecía a la NSA. Y también finalmente a los de Swift, que ha estado alrededor del mundo hackeando bancos. El récord lo tiene un banco de Bangladesh con 81 millones de dólares de transferencias no reconocidas. Si ustedes pueden ver aquí, pues es el trabajo fino de la ciberinvestigación, la manera en la que relacionaron al Park Jin-hyok con Corea del Norte y con Lazarus fue la infraestructura tecnológica utilizada durante los ataques. La infraestructura se conoce como no solamente los servidores, los dominios, sino también las cuentas de correo. Toda esta cuentas de correo de Facebook, de LinkedIn, de Twitter se utilizaba para propagar malware y para engañar gente. Entonces la manera en la que se llegó es, estas cuentas están relacionadas directa e indirectamente con las cuentas personales que utilizaba Park Jin-hyok, y ustedes pueden ver pues aquí es un trabajo bastante complejo, ¿no? De hecho el documento es bastante interesante, en el que se describe de manera puntual los ataques, cómo se atribuye, cómo se sabe que es Lazarus y todo este tipo de situaciones, pero sin duda creo que es un ejemplo muy claro de la capacidad de la ciberinvestigación. Bueno, pues ahora será el turno del ingeniero Jorge Ibarra, que es el gerente de ciberinteligencia aquí en Nemo, quien nos explicará el caso de estudio, que es fraude cibernético a través de la venta de vehículos automotores. Es en verdad un caso interesante, deben de estar atentos y pues cualquier cosa el ingeniero y yo estaremos contestando sus dudas y pues los dejo con él. Buenos días, vamos a dar paso al caso de estudio titulado Fraude cibernético a través de la venta de vehículos automotores. Este caso de estudio nace derivado de las distintas actividades y servicios realizados en MNemoCert, como son la vigilancia digital y las ciberinvestigaciones, por mencionar algunos. Hemos observado un incremento de actividades referente a anuncios relacionados con la oferta de vehículos automotores en Internet, en los cuales se encuentran involucradas algunas compañías de renombre e instituciones gubernamentales usurpando su identidad. Hemos identificado que los delincuentes se han aprovechado de las plataformas tecnológicas para la comisión de estas acciones fraudulentas. Ellos, para generar un atractivo en la forma de defraudar, en su propaganda los ciberdelincuentes se encuentran publicando bajos precios en los que se ofertan diferentes tipos de vehículos, así como el tipo de marca. Para lograr atraer su atención de clientes potenciales y aumentar su probabilidad de éxito en el tema del fraude, crean buenas identidades falsas y la descripción detallada de los vehículos, y utilizan en sus anuncios los elementos principales como son la marca y la institución para cometer su delito. Este comportamiento ha afectado a gran cantidad de personas que han resultado fraudulentas a intentar querer adquirir un vehículo, y también han sido afectadas algunas entidades porque han sufrido afectación reputacional derivado del mal uso de marca y de su imagen. A continuación vamos a ver 3 ejemplos. Estos los mencionamos como antecedentes de casos identificados en medios de comunicación y están ordenados de manera cronológica. La primera nota del proceso, que fue una nota de abril del 2019, en el cual, a través del monitoreo en la red pública de Internet, los elementos de la División Científica de la Policía Federal detectaron portales apócrifos aparentemente usados para cometer fraudes para la compra y venta de vehículos. Aquí las marcas afectadas que se fueron involucradas fue la Toyota y Nissan. En la segunda nota, que es de Milenio, en el cual está titulada como una pareja iba a comprar un auto en Tlalpan y vendedores matan a uno. Aquí la pareja el punto de contacto fue a través de redes sociales. Es importante mencionar que las compras inclusive de persona a persona y el punto de contacto que es a través de redes sociales no solamente ha acabado en este tipo de homicidios, también nos hemos encontrado que han habido desaparecidos e inclusive han sido gente hasta extorsionada por no tener la precaución
de conocer con quién se están enfrentando o con quién se están comunicando del otro lado de las redes sociales. Y en la tercera nota, que fue publicada en septiembre de 2019, en la cual la Secretaría de Defensa Nacional alerta a través de redes sociales y portales web que han difundido una supuesta subasta de vehículos. Ellos en su nota mencionan que ellos no realizan las ventas de vehículos y maquinarias o bienes inmuebles a través de su página web. Inclusive ponen a disposición de la gente que conozcan cuáles son sus cuentas oficiales para la prevención de este tipo de delitos. Derivado de los diversos casos de ciberinvestigación que hemos realizado referente a este tema, hemos identificado 3 elementos involucrados en estas actividades fraudulentas, las cuales son la infraestructura tecnológica. En esta se encuentran involucradas las personas encargadas de crear el sitio web, en el cual crean un escenario en el que involucran correos electrónicos, dominios similares al de la empresa o institución, identidades falsas en redes sociales, entre otros. De manera general, los elementos técnicos necesarios para la operación del fraude. En el segundo punto están los medios de comunicación. Aquí hay un responsable de interactuar con los interesados en la adquisición de la compra-venta de los vehículos, teniendo como punto de contacto o poniendo como punto de contacto números celulares, correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, entre otros. Inclusive en ocasiones tienen un conmutador para tener más éxito en su fraude. Y en la parte financiera, que es aquí hay una persona encargada de gestionar la creación de las cuentas bancarias y la dispersión del dinero. Estas actividades pueden distribuirse en distintos actores o pueden tratarse de la misma persona. Es decir, nos hemos encontrado en diversos casos que una sola persona realiza estas 3 actividades, o en ocasiones una persona se dedica a realizar infraestructura tecnológica, otra parte la de la comunicación y otra la de métodos de pago. Veamos las variantes. Fraude en venta de automóviles en redes sociales. En este escenario, los ciberdelincuentes utilizan las redes sociales para su difusión. Nosotros comúnmente hemos detectado este tipo de fraudes a través de la vigilancia digital en perfiles de Facebook. El ciberdelincuente aquí solicita 2 tipos de variantes: las de comunicación y método de pago. Veamos a detalle esta primera variante. Del lado izquierdo tenemos a nuestro ciberdelincuente y del lado derecho tenemos a nuestra víctima. El ciberdelincuente va a utilizar 2 elementos: el tema de la comunicación y el de medios de pago. Por otro lado, nuestra víctima empieza a identificar en redes sociales un auto a sus fines o interés. Una vez que llega a identificar un vehículo, manda un mensaje al ciberdelincuente con la finalidad de que le brinde mayores datos del vehículo. Una vez que le brinda esos datos de manera general, se pone en comunicación con el ciberdelincuente y le brinda mayores datos de tal manera que lo enamora y lo convence tanto del precio, marca y qué es lo que necesita el cliente específicamente o nuestra víctima. Una vez que ya acordaron a un precio y llegaron a un arreglo, generan una cita y un punto de contacto. Una vez que hayan generado esa cita y que fue a través de la red social y de medios de comunicación, es cuando llegan a sufrir un robo o el fraude. Eso a través de que en caso de que la víctima vaya a vender el vehículo, se lo roben, y en caso de que vaya a comprar, les roben el dinero. O les puedan pagar con un cheque falso o sin fondos. O también, en el peor de los casos, como lo mencionó otra del Milenio, acabe en un robo y un homicidio. De manera general, es como en esta primera variante sería consumir el robo o el fraude. En el segundo ejemplo, lo que vamos a observar en la parte superior derecha, vemos que hay una ubicación geográfica, hay una publicación, es de publicación reciente, maneja un detalle de la descripción del vehículo, y lo que más a mí me llama la atención es que pone una fotografía donde está una mujer con un niño. Esta de cierta manera causa un poco de confianza hacia la víctima de que es alguien real, ¿no? Y utilizan a los niños para engañar a la víctima
y que sean contactados para una posible negociación del vehículo. En esta segunda variante de fraude de venta de automóviles en portales de comercio electrónico, lo que observamos es que el ciberdelincuente crea un escenario de venta de automóviles y utiliza los portales de comercio electrónico, como son Mercado Libre, OLX, sitios web como casinuevos.com, seminuevos.com o portales como el de segunda mano. El atacante solo necesita dos variantes, el de la comunicación y el de método de pago. Veamos a detalle nuestra segunda variante. Tenemos nuevamente del lado izquierdo al ciberdelincuente y del lado derecho a la víctima. Los elementos involucrados que va a utilizar el ciberdelincuente es el tema de comunicación y el de medios de pago. El ciberdelincuente va a crear un escenario a través del portal de comercio electrónico donde va a realizar su publicación de la venta de su vehículo. Una vez que la víctima llega a identificar su vehículo, está asociado a su interés, va a identificar dos números de telefónicos, un 01800 que es como tipo call center para darle veracidad al tema de la venta y un número móvil. Cuando la víctima se pone en contacto al 01800, entra al call center y va al buzón de voz y va a entrar un tema de desesperación porque nadie le contesta dentro del conmutador, lo cual pasa a llamar al número móvil. Cuando la víctima realiza la llamada al siguiente número, le contesta un supuesto ejecutivo indicando las características del vehículo de interés, así como un supuesto descuento sobre el valor si se paga de contado en un periodo de tiempo corto, y en ocasiones son horas. Esto genera una oferta demasiado buena. El cibercriminal le va a solicitar a la víctima un correo electrónico y le va a mandar la información para realizar la transferencia bancaria, o la clave interbancaria o un número de cuenta, y le va a dar un folio de apartado con las imágenes de vehículos y las opciones de descuento, así como las instrucciones para realizar. Una vez que la víctima tiene esa información y por el tiempo que premura por el tema del descuento, realiza la transferencia bancaria o el depósito bancario, ya sea por un apartado o por el valor del descuento del vehículo. Es decir, aquí ya hizo el pago. Una vez que realizó el pago y mandó la información al cibercriminalidad, por correo y valida si el delincuente que ya está la transferencia, en automático deja de tener contacto la víctima con el delincuente y ha sido defraudado. Veamos dos ejemplos. Vemos, por ejemplo, tenemos dos portales, el de casinuevo.com, en el cual observamos una flotilla de vehículos de reciente año 2015. Vemos que utilizan el logo de la marca, vehículos similares inclusive en la marca, va acorde a la flotilla de vehículos que llegan a manejar, inclusive trae un tema de geolocalización de dónde pueden estar los vehículos. Y en el tema de seminuevos, lo que vamos a usar es una camioneta pues, de buen año. Vemos que aquí el ofertante es Pemex y por las características de la empresa pues puede ser algo real. Dar inclusive la ficha técnica, el año y el tema del precio y el detalle. Entonces, esto causa, vemos inclusive un punto de contacto y un número telefónico, que es lo que le da de cierta manera como credibilidad a la oferta de esta camioneta. Veamos nuestra tercera variante, suplantación de identidad para fraude de venta de automóviles. Este sí es un escenario más elaborado con mayor alcance. Es la venta de automóviles en base a la usurpación de identidad en una página de internet. Aquí utilizan tres variantes: la de infraestructura tecnológica, el medio de comunicación y el medio de pago. Veamos a detalle nuestra tercera variante. En este momento el ciberdelincuente ya utiliza los tres elementos: el tema de infraestructura, comunicación y medios de pago. Cuando hablamos del tema de infraestructura es que el ciberdelincuente va a crear un escenario de usurpación de identidad de una organización o empresa a través de un sitio web, donde va a dejar la venta de una flotilla de vehículos, va a poner las imágenes y va a poner como puntos de contacto correos electrónicos y algunos números telefónicos. Un 0800 que entra como tipo call center y números móvil para que sea de contacto directo en caso de que no entre, lo mande al buzón el call center, que por lo regular es muy común que los mande a buzón el call center, y obliga a que la víctima se comunique de manera directa con ese delincuente a través de un número móvil. Una vez que entablan la comunicación ambas partes
y el ciberdelincuente le da detalle de la información, le solicita a la víctima que le proporcione un correo para que le mande la descripción detallada del vehículo y le hace una oferta que igual que si lo paga antes, le van a hacer un gran descuento. Y ahí mismo le manda inclusive el número de cuenta para que le hagan el depósito. Esto no se hace inclusive a la primera, hay varias llamadas de negociación, de que marcan, le toma de seguimiento, hasta que a la víctima la enamoran, la convence, y una vez que ya tienen los datos para la transferencia del vehículo, ya sea para la compra o para el apartado, que es un tema de bajo precio, la víctima lo que hace es que realiza el pago a través de una transferencia al banco o a la cuenta que le indica el ciberdelincuente y y le reenvía el ticket donde ya fue validado el pago para que procedan con el proceso de entrega del vehículo. Una vez que el ciberdelincuente ya hizo el depósito, en automático deja de tener contacto con la víctima y ha sido defraudada. Aquí vemos dos ejemplos de esta tercera variante donde ya vemos una página creada utilizando la plataforma de planta BW, Volkswagen, donde ya observamos que hay teléfonos, hay un correo, ventas@bw-mx.com, vemos todo un menú de inicio, promociones, garantía, nosotros, todas las unidades, donde está muy bien estructurada esta página para poder, que es una usurpación de identidad. Vemos los vehículos, vemos inclusive los fondos que pueden ser dentro de la planta y los precios que son a bajo costo, ¿no? Y en el segundo, que es el de la marca de Sabritas, vemos ahí nuevamente los teléfonos, vemos que hay quiénes somos, el proceso de la venta, el remate de unidades, que es lo que llama la atención del cliente. Y lo que sí debe ser muy cautos en esta parte es la URL de la consulta, ¿no? Es la parte primordial que tenemos que estar observando. En ocasiones también hemos observado que en el tema de organizaciones, sobre otras naciones, en el tema del gobierno, han creado portales para el tema del SAT, donde han creado todo un escenario muy real afín a la página, o inclusive haciendo una usurpación de identidad de una cuenta de Facebook y ahí publicando toda esa información de venta de flotillas por parte del gobierno. Dentro de las diversas variantes antes mencionadas encontramos la parte de la difusión que utilizan los cibercriminales, que son los servicios de publicidad patrocinadas a potenciales clientes, publicaciones en las redes sociales, mensajes dirigidos en grupos o páginas de redes sociales, así como la publicación de enlaces en medios de comunicación. También lo que llegan a hacer es que pagan a Google para que posicione ese tipo de mensajes y cuando hagan una búsqueda ustedes de seminuevos y oferta y alguna empresa, está en el top 10 de los resultados. Por aquí llegamos a observar uno que dice remate de autos Sabritas, hubiera sido cualquier otra marca, con el simple hecho de poner remate de autos y hubieran salido en los primeros resultados. Y lo que llegamos a observar es que luego vemos puntos de contacto, teléfonos, quiénes somos, y eso le da un poco más de veracidad a lo que creemos que en sí es una usurpación de identidad. Como aquí al lado hay una nota que dice aquí de Yucatán, advierten por fraude de venta de automóviles usados, y ponen aquí, hay un recuadro que dice ahí de publicidad y aparece sin ningún dato, ¿no? Las variantes antes descritas han sido identificadas de las diversas ciberinvestigaciones que hemos realizado. Estas investigaciones se basan en una metodología propia para realizar las acciones de ciberinvestigación, tomando como referencia el ciclo básico de inteligencia, con el cual, como se menciona aquí, se obtienen datos generales que se transforman en información de inteligencia y se ponen a disposición del cliente para una toma de decisiones estratégicas. El ciclo se basa en el tema de la planeación, la recolección, el análisis y la explotación de la información. Para nosotros es muy importante la etapa de la planeación. La etapa de la planeación es la más importante para analista, ya que aquí se van a identificar cuáles son las líneas de investigación,
como si tenemos sitios web, nombres de usuarios o alias, cuentas bancarias, direcciones IP, números telefónicos, correos electrónicos. Y aquí el analista tendrá o podrá ver cuál es su alcance que podrá tener para desarrollar esta investigación. También influye mucho los tiempos que se va a invertir, así como la tecnología a utilizar en esta fase. En esta etapa de la recolección, el analista se apoya de diversas técnicas y herramientas. Algunas herramientas tecnológicas son propias y desarrolladas por el equipo de Nemo. ¿Qué es lo que espera encontrar el analista en la parte de recolección? Cuando investiga una cuenta de correo electrónico, lo que busca es identificar si esta cuenta está vinculada a un perfil de Facebook, a otra cuenta de correo electrónico, o si ha estado publicada en algún otro portal. Si investigamos una dirección de IP una dirección de IP, aquí lo que buscamos es identificar cuál es el proveedor de servicio al que está brindando. Y de una página de internet, lo que buscaríamos saber quién es el administrador del dominio. En ocasiones ahí llegamos a encontrar un nombre, un correo electrónico y probablemente hasta un domicilio. En esta etapa de análisis, una vez que el analista ha discriminado gran cantidad de datos en la fase de recolección de información y empieza a identificar objetivos u datos derivados de un correo electrónico, de una página de internet, por ejemplo, hemos obtenido ejemplos que de un sitio web nos asocia a un domicilio, a un teléfono y a un correo. Y esos datos se llegan a vincular a otros datos. Por ejemplo, un correo electrónico te puede llevar a un perfil de Facebook y ese perfil de Facebook puede tener un nombre, una fotografía y toda esa gran cantidad de datos, una vez concatenados, empezamos a generar esos vínculos para llegar a nuestro objetivo principal. Y por último tenemos la etapa de explotación de la información. En esa etapa se tiene especial atención en hacer llegar la información con oportunidad a las personas indicadas antes de que sea demasiado tarde para los procesos de toma de decisiones. La información que se llega a entregar es en base a informes ejecutivos, informes específicos y redes de vínculos. Bueno, y por último vamos a ver una serie de recomendaciones que vemos del área de ciberinteligencia de manera general sobre respecto a este tema. Es importante mencionar que si ven que el precio es demasiado bajo del precio comercial de un automóvil, puede significar una alerta de fraude. Es decir, que si ven el precio en una página de internet o en una red social, vayan y lo cotejen con otros portales para ver si está ad hoc el tema del precio. Hay inclusive una página de un libro, aquí en México hay una que le llaman el libro azul, donde pueden evaluar más o menos y cotejar si está en el precio ese vehículo. Otro punto es el tema de que desconfíen de anuncios sobre las empresas o instituciones que renuevan sus vehículos. Deben de verificar que sean canales oficiales, hablen directamente a las empresas para que verifiquen que están ofertando sus vehículos a través ya sea de un correo electrónico o una llamada telefónica. No a los teléfonos que diga ese portal. Acudan directamente a la página principal de la empresa o de la institución. Otro también es que no realicen depósitos monetarios sin tener conocimiento de los vehículos. En ocasiones como nos enamoran por el tema del precio, no debemos agarrar y hacer el depósito porque creemos que vamos a perder la unidad o el vehículo. Y estén usurpando ahí, los enganchan a tener una buena usurpación de identidad y hayan abusado de la marca de la empresa. También no proporcionen información personal ni de datos bancarios en caso de que se realice una negociación, ya sea de transferencia, en compra o venta, puesto que en ocasiones ustedes al dar información personal pueden ser inclusive hasta extorsionados o difamados y puedan poner en riesgo su integridad o la de su familia. Hemos encontrado ocasiones que luego una persona vende un vehículo, lleva al ciberdelincuente a su casa, ahí lo defraudan y cuando quieren denunciar lo empiezan a amenazar con la finalidad de que no denuncie.
de que saben dónde viven, quiénes son sus hijos, quién es su esposa, y eso les causan un terror de que si defraudan, ya saben dónde están ubicados. Y también revisen y cotejan información de los números de serie, así como de los vehículos. Hay una página que es en el Repube, donde ustedes pueden poner ahí las placas, pueden poner el número de serie y pueden evaluar si tienen un reporte de robo o un reporte más de robo o de recuperación. Sean muy cautos. Si tienen un número celular, googleenlo, métanlo ahí, a ver si no tiene algún tema en Google o en Facebook, métanlo ahí para identificar si no está relacionado con alguien que haya tenido una queja o lo haya sido amenazado y haya sido extorsionado inclusive con los números telefónicos. Bueno, por mi parte ha sido todo. Sé que hay muchas dudas, mucha más información. El webinar es muy corto, pero vamos a pasar a la sesión de preguntas y ahí iremos aclarando algunas dudas que tengan. Bien, muchas gracias a ambos, al maestro Gonzalo y al ingeniero Jorge Ibarra. Ahora vamos a dar comienzo con la serie de preguntas que nos han llegado. Vamos a comenzar con esta de Alberto Rojas que nos pregunta más bien, ¿este tipo de investigaciones las hacen únicamente con información pública o de qué manera obtienen esa información que mencionan? Sí, así es información meramente pública que la identificamos a través del internet. Nos apoyamos mucho como decíamos, de las técnicas de OSINT, de portales de sitios web como son PastesBin, Google, diversos motores de búsqueda. Es totalmente público, no son investigaciones intrusivas, es una recolección de datos en toda la red de internet y que se concatena esa parte. Muchas gracias, Jorge. Aquí Alicia Chávez nos pregunta, ¿estas ciberinvestigaciones que hacen, aplican para cualquier tipo de compañía? ¿En qué casos se podrían usar? Sí, pues ahí depende de la afectación que se tiene, ¿no? El ejemplo que hemos puesto aquí solamente es un caso de estudio que creemos que es de interés general, porque cualquiera de nosotros puede ser defraudado. Y también es solo un ejemplo, ¿no? En verdad, este es un ejemplo del abuso de la marca o de la imagen. Se utiliza la imagen de marcas reconocidas, los colores, los logos, o también de entidades públicas, ¿no? El caso de entidades que son del gobierno y que intentan aumentar la credibilidad de estos ataques. Entonces, para ellos en verdad es como está orientado para que los afectados por el aprovechamiento o el mal uso de la identidad se encuentren al tanto. Entonces, ellos definirían cuál es el alcance de la ciberinvestigación. En verdad, solamente es un ejemplo. Servicios como el monitoreo de la red de internet, vigilancia digital, la protección de marcas son los que pueden apoyar para disminuir el impacto de este tipo de investigaciones, pero en verdad es solo un ejemplo de los diversos delitos que existen en el ciberespacio, ¿no? Es bien sabido que ahora con redes sociales como el Facebook o en grupos en Telegram se orquestan distintas actividades maliciosas o ilícitas, ¿no? Es cuestión de que ustedes busquen en grupos de Facebook cosas como skimmers digitales, malware para ATM, que justamente como el NemoCert está enfocado en el sector financiero, pues es de lo que nosotros tenemos mayor conocimiento, pero pues hay actividades de extorsión, ¿no? Entonces todo ese tipo de investigación hasta de hostigamiento a las personas, pues se puede ir revisando con una ciberinvestigación, considerando que pues todos tenemos un rastro digital. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos con esta de Cristian Rubiano, que nos pregunta, ¿este tipo de estafas en dónde pueden denunciarse? Cada entidad federativa tiene su propia fiscalía su fiscalía de investigación o la Secretaría de Seguridad Pública.
a nivel estatal. Ahí pueden hacer sus denuncias, inclusive tienen cada entidad federativa tiene su página, su cuenta de Twitter, y ahí hay inclusive correos electrónicos como puntos de contacto. A nivel federal, la división científica tiene ahí, creo, un apartado para que puedan denunciar a través también del 911, y ellos les van a dar un seguimiento les van a dar una orientación de cómo poner su denuncia y cuáles son los elementos que tienen que llevar para que lleven a cabo su procedimiento de queja. Bien, vamos con otra de Pedro García, que nos comenta: en los ejemplos que dieron acerca de la usurpación de identidad a través de sitios web, vemos que estos sitios contienen el certificado SSL. Esto quiere decir que el HTTPS en sí ya no significa seguridad. Ok, pues los certificados en verdad están enfocados a dar seguridad al canal, o sea, a establecer un canal seguro, cifrado, buscando que no se pueda interceptar la información. Sigue siendo seguro. El problema o el punto aquí es que esos certificados, pues ahora mismo pueden ser emitidos. Existen proyectos que incluso te dan certificados gratuitos. Si ustedes buscan Let's Encrypt, van a encontrar un sitio en donde ustedes pueden proveer el dominio y ellos les dan el certificado. Antes, hay ciberdelincuentes ahora mismo que invierten en los certificados porque hay usuarios que revisan los detalles del emisor del certificado. Cuando ve que es uno gratuito, empieza a dudar sobre la legitimidad. Entonces, lo que hicieron o lo que están haciendo los ciberdelincuentes es también invertir unos cientos de dólares, tampoco es que sea tan caro el certificado, para que si un usuario llega a revisarlo, pues siga creyendo que es seguro, cuando en verdad no lo es, ¿no? Si ahora ustedes mismos ven, no sé, si entran a un sitio de un banco grande, reconocido, pues ahora además del certificado tienen un nombre ahí, el browser despliega el nombre completo de la entidad, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, el canal sigue siendo seguro porque va cifrado, pero no implica que sea legítimo, que no se esté utilizando para actividades maliciosas. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Tenemos aquí varios comentarios acerca de si esta sesión se va a volver a transmitir en algún lado. Sí, estos seminarios los estamos publicando a través de nuestro canal de YouTube, que de igual forma les hemos compartido a través del sitio web y de redes sociales para que los vayan viendo los anteriores. Vamos a dar un tiempo a ver si tienen alguna otra pregunta. Nos queda muy poco tiempo. Bien, aquí José Cortés nos escribe: saludos, consultarles sobre si existe algún medio de verificación para productos que ofrecen RRSS, ya que la mayoría son de otros países, donde no puedes verificar una llamada, por ejemplo. Gracias. Pues nuestra recomendación es siempre pedir un punto de contacto, ¿no? Y ahí empezar a intercambiar correos, ver la legitimidad, ¿no? En verdad, este tipo de estafas, pues, no son nuevas, ni son únicas, ni creo que terminen pronto, pero sí, si estás dudando o si hay algún elemento que te haga dudar, como el precio, ¿no? Hay precios irrisorios ahí por productos que son bastante caros y, no, pues un iPhone por 1,000 pesos, ¿no? En verdad, guardar siempre la duda y en algún momento establecer un punto de contacto, ¿no? E investigarlo. Nuestra recomendación sería consultar los canales conocidos de los proveedores, ¿no? Si en verdad es un proveedor que no te da confianza, de manera general podemos decirte que pues evites comprarlo, ¿no? Corres mucho riesgo. Gracias, Gonzalo. Aquí Helsi Shikum nos pregunta: ¿se puede reportar en algún sitio este tipo de páginas? Sí, efectivamente, como una de las notas lo habíamos comentado, está el CRMX de la Policía Federal. Ellos ahí reciben este tipo de reportes y en ocasiones han hecho la baja de este tipo de sitios. Y también, por ejemplo, como parte de los servicios, si eres una entidad que tiene un servicio como protección de marca,
Nemoser da alguna de estas cosas de monitoreo y protección, también pueden gestionar la baja de esos sitios, ¿no? Lleva un proceso ahí, no es tan sencillo. Los proveedores de servicio también tienen ahí unas cláusulas de que lo relacionan con sus clientes, pero sí se puede hacer. Entonces, ahí sí depende de qué tipo de sitio sea, a quién esté afectando y qué tipo de servicios tengas, ¿no? Qué marca eres y ese tipo de cosas. Bien, Gonzalo, muchas gracias a ambos. Pues con esto vamos a dar por concluido el webinar del mes de septiembre. Recuerden que este tipo de seminarios virtuales los tenemos el último viernes de cada mes. Ahí estén pendientes a nuestros canales de comunicación en donde estaremos publicando la información de los próximos. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer. Gracias. Y pues que tengan un excelente día. Hasta luego.